Buenos días a todos. Es lo primero que tengo que decir. La verdad que estamos todos muy calladitos. Yo normalmente cuando comienzo una intervención, además de daros, bueno, pues la bienvenida, lo primero que suelo decir es que por favor pues desconectemos los micrófonos para evitar ruidos de fondo. Pero vamos, que en esta ocasión casi que no lo tengo que decir, puesto que el silencio este ratito que hemos estado de espera, bueno, todo hemos escuchado el silencio. Dando comienzo, bueno, pues nada, os tengo que decir que hoy vamos a celebrar un nuevo seminario que está encuadrado dentro de este proyecto que llevamos a cabo todas las organizaciones territoriales patronales de Andalucía. En esta ocasión, desde la Federación Onubense de Empresarios, este proyecto lleva por título CEA más Empresa y lo hacemos en colaboración con la CEA y con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía. Como imagino que ya todos sabéis, pero nunca está de más el recordarlo, desde la CEA y concretamente con este proyecto, pues pretendemos fomentar la cultura emprendedora. Y para ello, pues disponemos en todas las organizaciones territoriales, y yo hablo en nombre de la Federación Onubense de Empresarios, de un servicio de asesoramiento personalizado y totalmente gratuito para toda aquella persona que tenga una iniciativa empresarial, una idea y no sabe o cómo ponerla en marcha o si realmente tiene una viabilidad esa idea que tiene. Además de tener este servicio de asesoramiento personalizado, bueno, pues trabajamos a lo largo del año la organización de jornadas y seminarios, siempre vinculados con lo que es el día a día del empresario, ¿no? Con temas de actualidad. Y qué mejor ejemplo que el que tenemos hoy, ¿no? Está desde el mes de junio, todos los días lo estamos escuchando en los informativos o leyendo en los medios de comunicación, las subidas la subida de la luz, ¿no? La subida de la electricidad y sobre todo lo que va a afectar lo que es a las empresas, ¿no? Porque ahora mismo en los particulares se va a notar bastante menos, pero lo que son las empresas, pues sí, se va a notar, pero mucho, mucho, mucho. Yo no entiendo mucho del tema, pero nuestro ponente, Francisco Megara, sí me ha estado contando que no solamente va a afectar bastante, sino que van a venir las facturas de golpe, puesto que no están llegando. Por ello, entendemos que sería bastante interesante que vosotros al menos podáis tener conciencia de lo que vais a pagar, el por qué lo vais a pagar, en qué concepto y sobre todo qué podemos hacer para intentar quizás limitar un poco ese consumo o si no limitar el consumo, cómo hacer que no se traduzca ese consumo de la misma manera en la factura. Dicho esto, no sé si debo decirlo, pero Francisco Megara tiene una comercializadora eléctrica, por eso entendemos que es una persona con conocimiento suficiente, no solamente para explicarlo en un lenguaje llano, sino que además luego sea capaz de explicar o de solventar todas aquellas dudas que os pueda surgir. Como siempre digo en los seminarios, duda que no se pudiera solucionar, que normalmente lo hacemos sobre la marcha, me mandáis un correo, yo se lo paso a Francisco y Francisco os responde a vosotros a la máxima brevedad. Por último, deciros que este seminario lo se está siendo grabado, que se colgará en la página web de la CEA como hacemos habitualmente, en el mismo sitio donde habéis formalizado vuestra inscripción. Perdón, ahí lo colgaremos, si seguramente será mañana, si no es mañana es pasado. Y deciros también que al final o mañana también os voy a mandar un cuestionario de satisfacción, un cuestionario que no es para valorar a Francisco, que también me sirve, sino sobre todo porque también me gusta saber qué había echado en falta, qué necesitáis y qué os gustaría que hiciéramos en el futuro. ¿Qué temas de actualidad son esos que vosotros entendéis que sería bastante interesante dedicarle una horita, horita y media o 2 horitas por la mañana y que en el fondo nos ayudaría a todos? Dicho esto, no quiero ser más pesada, insistir en que los micrófonos estén cerrados, que de momento veo que están perfectamente cerrados, y darle la palabra a Francisco Martín, que así es como se llama. Buenos días a todos. Gracias, María Luisa. Vamos a ver, voy a intentar explicaros un poco cómo está la situación del mercado eléctrico porque además está totalmente cambiante. De hecho, el jueves el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas porque hicieron una reforma que no ha sido muy afortunada y andan ahora un poco poniendo parches. Lo primero que quería preguntar es si hay alguien que tenga contratos de alta tensión. Perdón, un inciso, Francisco, me parece que se escucha con eco. ¿Te puedes poner unos auriculares o algo? Porque yo estoy escuchando eco, no sé si los demás también. Sí. Ah, Sí.
¿Me oís ahora bien? Perfectamente. Muchas Vale. gracias. Vale. Voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación. Sigo escuchando eco. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, ¿eh? Yo también lo escucho. Yo también lo escucho. Bueno, ¿me oís ahora bien? He cerrado Ahora los no. micrófonos que había abierto y parece que va bastante mejor, sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de la nueva normativa que entró en junio de 2021 y también voy a hablar de las novedades que entraron en vigor el jueves, ¿vale? El jueves pasado. Bueno, voy a contextualizar un poco en el funcionamiento del mercado eléctrico porque no sé los que estéis conectados hasta qué punto tenéis conocimiento del tema y voy a intentar hacer una pequeña explicación de cómo funciona el mercado eléctrico para que os pongáis en contexto, ¿vale? El mercado eléctrico se divide en cuatro actores, que está la generación, que son los productores de energía, ¿vale? Ahí es un mercado abierto en el que hay muchas empresas, incluidas las grandes eléctricas. Está el transporte, que lo gestiona Red Eléctrica, que serían como las autopistas de la energía. Y la distribución, que es la que se encarga de, que es también, tanto el transporte como la distribución son monopolios, ¿vale? Pero la distribución es un monopolio por zona, ¿vale? En algunos sitios es Endesa, en otros Iberdrola y en otros son pequeñas distribuidoras locales que todavía están operando en algunos pueblos. El cuarto punto es la comercialización, que son los que compran la energía a los productores, ¿vale? Y se la venden al usuario final. Y pagan tanto el transporte como la distribución que está regulado por el gobierno. ¿De acuerdo? Si vais teniendo alguna duda o alguna pregunta, pues me gustaría que lo fuerais escribiendo. Margarita, cuando dices que sí es que tienes contrato de alta tensión. No, me parece que se refiere al sonido, cuando estuvimos Ah, hablando vale. del sonido. Vale, vale, vale. Eso. Es que si no, eso me lo salto, porque son poco habituales y si nadie lo tiene, pues Ha hecho la liaros un presentación poco de lo más. que está conectado tiene alta tensión. Nadie contesta, por lo tanto, sí es mejor que te saltes esa parte y le dedicas el Vale, tiempo al resto. de acuerdo. Os voy a explicar un poquito cómo funciona el famoso mercado mayorista de que está hablando todo el día la televisión y cuál es sobre todo el gran problema de este mercado mayorista con el que nos estamos encontrando ahora mismo, ¿vale? Digamos que el mercado mayorista, el famoso pool, es como un gran recipiente que dependiendo de cómo vaya la demanda eléctrica, si hay más demanda o menos demanda, el recipiente será más grande o más pequeño. ¿De acuerdo? Y este recipiente se va llenando primero con las energías renovables, ¿vale? Que son las más baratas y son las primeras que entran en el sistema por temas de emisiones y demás, ¿vale? Después entra la nuclear, que no tiene emisiones de CO2. Después entran las energías fósiles y por último entran las centrales de gas de ciclo combinado, ¿vale? ¿Cuál es el gran problema que nos estamos encontrando con este sistema? Que el precio se fija en función de la última tecnología que entra, ¿vale? Entonces, si tenemos muchísimas renovables, pero hace falta que entre, porque las centrales nucleares han pagado para mantenimiento o algún problema de ese tipo, si entra algo de ciclo combinado, que ahora el gas está muy caro y además las emisiones de CO2 también se ha creado ahí como un mercado especulativo en el que el precio ha aumentado muchísimo. El precio de toda la energía que se vende tiene el precio del gas ciclo combinado, ¿vale? Por eso toda la polémica esta que ha surgido de que abrían el agua de los pantanos, claro, los productores han aprovechado en las centrales hidroeléctricas, que la mayoría están ya amortizadas hace mucho tiempo
y que solamente pagan el pequeño canon del agua, pues si el kilovatio, el coste del kilovatio de la hidroeléctrica es sobre 20 euros, si consigo vender al precio de gas 150, 170 euros, pues estoy haciendo un negocio redondo, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas grandes. Claro, este sistema estaba ideado en principio para premiar un poco a las renovables, pero la circunstancia del precio elevado de gas y del CO2 ha hecho que sea un sistema totalmente injusto y casi insostenible, ¿vale? Eh, a continuación voy a empezar a explicar los cambios que ha habido en los contratos. Vamos a empezar por los que son menores a 15 kilovatios, que supongo que sí que habrá algunos que tengan contratos menores de 15 kilovatios, tanto en sus negocios como en sus casas, ¿vale? Y aquí los cambios principales que contempló la ley fue que pasó de un peaje de potencia, que es la parte que va a costear el transporte y la distribución, independientemente de la comercializadora eléctrica que tengas. Esto va al transporte y a la distribuidora de la zona. Antes teníamos un solo peaje de potencia en el que se pagaba siempre lo mismo por la potencia y eso ahora se ha dividido en dos, ¿vale? Hay un peaje de potencia que va de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la noche, que tiene un precio, y un peaje de potencia diferente para sábado, domingo y festivo y para el horario de lunes a viernes de 12 de la noche a 8 de la mañana. ¿Esto qué significa? Que podemos tener dos potencias diferentes contratadas, ¿vale? La potencia valle es muy baratita. Si podemos aprovechar, evidentemente el horario valle es el más económico. Y si podemos aprovechar para ir derivando consumo ahí y podemos subir la potencia porque al derivar ese consumo necesitaremos más potencia, pues nos dan esa opción, ¿vale? En el tema de la energía antes teníamos tres opciones, que era un peaje que era todo el día a precio fijo, había discriminación horaria, que teníamos unas horas que era más económico y otras horas que era la luz un poquito más cara y teníamos también una tarifa de vehículo eléctrico, ¿vale? Esto se ha simplificado en una sola tarifa obligatoria, que tiene discriminación horaria obligatoria y que va de 8 de 12 de la noche a 8 de la mañana en horario valle. Se ha creado un horario llano que va de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12, y un periodo punta que antes de la reforma que hicieron el jueves era un peaje muy elevado, que era el resto de horas, de 10 a 2 y de 6 a 10, ¿vale? Así sería un poco para que se vea más claro cómo ha quedado los contratos de menos de 15 kilovatios de potencia contratada a partir a partir del 1 de junio, ¿vale? Tenemos dos términos de potencia y tres términos de energía, ¿vale? No sé si esto tenéis alguna duda, si queréis ir comentando algo por el chat, podéis ir haciendo lo que me gustaría que fuese un poco feedback para que si alguien va teniendo alguna duda, irla explicando sobre la marcha. A continuación, no sé si alguien quiere hablar. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Desiree. Mira, espera, a ver si puedo conectar aquí la cámara para que veáis que sea un poquito más para todo. Bueno, lo estoy intentando. Con respecto al tema de la tarifa, entonces entiendo que ahora se pasa a una tarifa única que se ha denominado 2TH, ¿no? O sea, porque todos tienen como una, digamos, una 2.0 nomenclatura. TD. Eso, Sí, 2.0 TD. ¿A sí. qué hace referencia lo de TD? Porque antes lo de discriminación horaria no lo controlaba, pero lo del TD ahora entiendo que así es como debe de aparecer ahora en nuestra factura, ¿no? Como usuario de calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tu contrato es inferior a 15 kilovatios, tendrás 2.0 TD, ¿vale? TD, ¿no? Antes existía otra diferenciación que era hasta 10 kilovatios era 2.0
y de 10 a 15 era 2.1, ¿vale? Eso ha desaparecido. Ya son todos 2.0 TD. Y antes había una diferenciación que era 2.0A, era si tenías horario fijo, 2.0 DHA era si tenías el horario con discriminación horaria y 2.0 DHS era si tenías tarifa de vehículo eléctrico, ¿vale? Eso se ha agrupado todo, tanto el 2.0 a DHA y DHS como el 2.1 a DHA y DHS se ha agrupado todo en el 2.0 TD, ¿vale? O sea, que entiendo que eso es lo que debe de aparecer entonces en mi factura, ¿no? En la parte trasera donde hacemos la interpretación está un poquito a Exacto. nuestro entender, a nuestra lógica de todas estas cuestiones. Vale, vale, pues muchas gracias, ¿eh? Nada. Me pregunta Margarita Arjona que por qué hay dos términos de potencia. Pues el gobierno consideró que como el horario valle iba a ser mucho más económico que el horario punta, iba a haber gente que al derivar su consumo y la conexión de sus aparatos a estas horas, iba a necesitar en esas horas más potencia, ¿vale? Porque si tú pones todos los aparatos a la vez, en este tipo de contratos, que son contratos domésticos, te saltaría el limitador, ¿vale? Entonces, por eso permiten dos términos de potencia, porque si tú quieres aprovechar para poner más aparatos, bueno, en los negocios estas cosas son más complicadas que en casa. Pero si necesitaras más potencia para el fin de semana, pues porque tienes un bar o un restaurante y en ese horario pues vas a tener mayor demanda de potencia, te dan la Mira, opción. acabo de conectarme. A partir de las 11 te llamo. Venga, Uy, por ahí se ha venga. colado algo. A ver. Pues eso, Margarita, que tener dos términos de potencia en principio está pensado para que puedas contratar más potencia para el horario valle, ¿vale? Además, la potencia del horario valle es muchísimo más barata que el otro término de potencia y te permite pues subir potencia en ese horario sin pagar mucho más. No sé si he aclarado la duda, si tienes... Vale, perfecto. Seguimos. Francisco, con respecto a eso, quería preguntarte también, lo recomendable entonces es que tengamos una potencia distinta en cada fase horaria. ¿Esa es tu recomendación? Pues, por ejemplo, yo tengo 3,9 porque lo subí. Lo tipo, tienes horno, microondas, poco cosas más, ¿no? Entonces, yo tenía a 3,4 y lo subí a 3,9. Entonces, claro, no sé si ahora, por lo que tú estás comentando, habría que aplicarlo a cada fase, no lo sé. Ah, bueno, depende de cada caso puntual, pero por ejemplo, en tu caso podrías tener ahora en Valle 4,5 y tener 3,5 en la parte punta que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la noche, ¿vale? Y ahí pues te permitiría conectar más aparatos en el horario Valle, ¿vale? Y estarías ahorrando un poco porque estarías reduciendo el término de potencia en punta, que es la parte más cara del término fijo, ¿vale? O sea, que se puede hacer esa solicitud, ¿no? O sea, poner en Valle Sí, 3,4, 3,5 y dejar o sea, al contrario, ¿no? A 3,9 en Valle, ¿no? Entiendo. Y sí, 3,5 en la punta. o si vieras que necesitas más potencia en valle, pues también podrías subirla en valle y bajar la punta. En fin, esto se puede jugar. Esto antes no era posible. Antes tú tenías una sola potencia contratada y era lo que había. Ya está. Si tenías 3,9, pues tenías 3,9. No te daban opción de decir en ciertas horas y ciertos días puedes tener más potencia contratada. ¿Vale? Bien, bien, genial. Pues gracias por dar esa información porque lo desconocía, Francisco. Nada. Bueno, el tema de la energía, pues ahora es obligatorio para todo el mundo tener los tres periodos de lunes a viernes y el sábado, domingo y festivo sería todo el día horario valle. ¿Vale? De ahí de lo que se ha estado hablando de las lavadoras y tal, que bueno, el tema de la lavadora se pone como ejemplo, pero tampoco es un consumo significativo. Sería más importante a lo mejor tema de calefacción, aire acondicionado, que suelen ser consumos más altos, ¿vale? Eh,
Vamos a seguir. Perdón, una pregunta. Dime. Has comentado que en el término de potencia, bueno, puedes elegir dos, pero que también el precio cambiaba. Sí, ¿El precio del kilovatio cambia en valle o en sí, punta? No por la sí, cantidad, sino por el propio precio. sí. Por ejemplo, si tú tienes la potencia que tengas contratada en Valle, vas a pagar alrededor, bueno, ha cambiado también desde el jueves, pero alrededor de 2 euros el kilovatio al año, ¿vale? Y la punta, pues está sobre unos 28 o 30 euros el kilovatio, para que veáis la diferencia que hay entre un periodo y otro. Es decir, te saldría muy barato tener mucha potencia contratada en el término valle, ¿vale? Con la idea de que si pones muchos aparatos a la vez no tengas problemas de potencia, ¿vale? No sé si, creo que Sí, era, ¿te ha quedado claro? sí, sí, gracias. Vale, continuamos. Lo que ocurre, Francisco, es que entiendo, soy de Siria de nuevo, es que entiendo que por cada cambio las comercializadoras, las distribuidoras te cobran un canon, ¿no? O sea, tú siempre puedes subir una vez y tiene un coste y luego al año, o sea, una sola subida, pero si vuelves a subir te vuelven a cobrar otra vez esa subida. No sé si estoy en lo cierto, porque puedas aclarar este punto. Sí, ahí depende de los derechos que tengas contratados, porque existen dos tipos de derechos en la potencia, el derecho de acceso y el derecho de extensión, ¿vale? Hablando para que quede claro, son más o menos 20 euros por kilovatio cada uno de los derechos. Normalmente la gente tiene más derechos de extensión en su contrato. Todo esto habría que mirarlo uno por uno. Normalmente cuando se contratan los derechos de extensión, cuando se da de alta la cometida, se suele tener el máximo casi del boletín, ¿vale? El precio de los derechos de acceso, que es lo que se cobraría si tienes los derechos de extensión, serían unos 20 euros por kilovatio que pagas una vez, ¿vale? Por ejemplo, pero si ya tienes esos derechos en Valle, te regirían también si después quisieras subir la punta, ¿vale? Si lo necesitaras. Estos movimientos depende de las circunstancias y depende del tipo de contrato, pues puede ser interesante o no. Habría que valorarlo en cada caso particular, ¿vale? Pero por ejemplo, ahí el tema de mover las potencias normalmente la distribuidora no quiere que se toque, ¿sabes? Y ahí hay un punto en el que normalmente hay un ahorro. Incluso hay posibilidades de saber cuáles son tus picos de potencia, ¿vale? Cuáles son los picos que tú has tenido en tu histórico y poder ajustar tu contrato a lo que realmente estás demandando. ¿De acuerdo? Bien, entonces tendríamos que tener un asesor de electricidad cada uno de los usuarios, porque si no, esto sería algo muy surrealista, ¿no? Porque cada uno tiene un consumo, cada uno tiene una potencia contratada, entonces, pues bueno, está bien saberlo, pero no alivia tu respuesta, ciertamente. Gracias de igual modo, Francisco. Vale. Voy a pasar a los contratos de más de 15 kilovatios, ¿vale? Que supongo que algunos de vosotros tendréis este tipo de contrato en vuestros negocios, ¿vale? Esto sí que ya es un contrato que se suele llamar de pyme o industrial, no es el industrial de alta tensión, y es un tipo de contrato diferente. No sé si alguno de los que estáis conectados tenéis este tipo de contrato, ¿vale? Esto anteriormente ya tenían 3 periodos de potencia en los que podías contratar diferentes potencias. Esto, la mayoría de las empresas que tenían este tipo de contrato ni siquiera lo sabían, ¿vale? Y esa franja de 3 periodos de potencia ha pasado a 6, ¿vale? Y las franjas que tenían, que eran 3, que ellos ya tenían el punta llano y valle, también se han modificado, ¿vale? Hay 6 periodos de energía porque este tipo de contratos ahora van por temporada. Es decir, según el mes del año tendrán un precio diferente. Si me podéis decir si tenéis este tipo de contratos, si no, no me detengo demasiado y continuamos.
A ver, yo no estoy seguro de si lo tengo o no, pero vamos, el que nosotros tenemos sí tiene 6 periodos tarifarios. Vale, pues Y entonces, contratamos 66 kilovoltios. No sé si eso es vale, media 66 tensión o... kilovatios más de 15 tienes este tipo de contrato. Vale, pues esto ha pasado de tener 3 periodos de potencia, ¿vale? Que era, voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque ahí tengo un pequeño esquema y lo podréis ver un poquito mejor, ¿vale? Esto es como queda conformado para todo el mundo este tipo de contratos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos diciembre, enero, febrero y julio, es temporada alta y se aplicará una tarifa. En marzo o noviembre es temporada media alta y se aplicará otra tarifa. Junio, agosto, septiembre igual y abril, mayo y octubre aplica otra tarifa. Los sábados, domingos y festivos entra también todo en valle, ¿de acuerdo? Y bueno, esto se ha vuelto bastante más complejo de lo que era. Creo que era Lucas el que me ha dicho que tenía 66 kilovatios de potencia, ¿verdad? Sí, sí, no, 66 kilovoltios, entramos en 66 kilovoltios. Vale. Por eso te decía que no sé si eso lo considera alta o media tensión. Bueno, eso es. La tensión es indistinta de. ¿Pero tenéis 6 periodos anteriormente o lo tenéis desde la nueva ley? No, 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 ya lo tenemos. Pues entonces, el que tú tienes de alta tensión, que es lo que he preguntado anteriormente, ¿vale? Ah, Es sí, alta tensión, ah, ¿vale? Eso lo explicaré. Es parecido a esto, también tiene ligeras variaciones. Y aquí, pues, se pueden hacer ajustes, por ejemplo, en los 6 periodos de potencia, según meses del año, se podrían hacer ajustes, ¿vale? Me pone por aquí Marcos, que también lo tiene en su empresa, ¿vale? Tenemos varios contratos de este tipo, de 50, de 184, ¿vale? Pues, por ejemplo, el caso de Marcos, pues a lo mejor tiene 50 kilovatios en todos los periodos y resulta que los sábados, los domingos y los festivos jamás trabajáis. Y a lo mejor ese periodo pues podría ser con menor potencia o en ciertos meses necesitáis más potencia que en otros, ¿vale? Todas estas cosas se pueden hacer optimizaciones y hay ahorros importantes, sobre todo cuando hablamos ya de contratos de ese tipo de volumen de potencia, ¿vale? Esto ahora se ha vuelto bastante más complejo el tema de los contratos de baja y media tensión industriales. Además, este tipo de contratos tienen una cosa que se llama masímetro, con lo cual, si tú bajas en algún periodo y en un momento puntual necesitas esa potencia, no te va a saltar nunca, ¿vale? Esta es una de las cosas que la mayoría de los empresarios desconocen, ¿vale? Y ahí hay unos ahorros importantes. Los contratos de alta tensión se mantienen con los 6 términos de potencia y los 6 términos de energía, ¿vale? Y lo que sí que se ha adaptado ha sido la definición de los periodos horarios, que es diferente a como... ahora mismo se pueden hacer dos, ¿vale? Porque ahora al entrar en vigor la nueva ley, hasta creo que era marzo o abril del año que viene, se podrían hacer dos cambios. En principio solo se puede hacer un cambio de potencia al año. Pero tú podrías poner, por ejemplo, una vez que ya tengamos datos, que ahora mismo también está el tema de que no hay datos de la demanda de potencia por meses, porque ese sistema entró el 1 de junio, pero una vez que tengamos datos, pues a lo mejor hay meses en los que si es una fábrica o si es un negocio, incluso un hotel o cualquier tipo de establecimiento, puede tener una demanda de potencia bastante menor en ciertos meses y entonces el periodo correspondiente a esos meses se podría reducir la potencia contratada y así ahorrar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al esquemita de los 6.1. Aquí se ve cómo ha quedado los contratos de alta tensión, los diferentes periodos que antes existían, ¿vale? Que es el que pone vigente, que ya no está vigente porque el otro entró el 1 de junio, ¿vale? Era como quedaba conformado antes y cómo queda conformado ahora, ¿vale? En los diferentes periodos.
¿Qué es lo que veo yo aquí? Pues que han ampliado bastante los periodos considerados punta, ahora son más horas, y han reducido los periodos valle, ¿de acuerdo? Han cambiado la estructura. Mm, Estos contratos, no sé si ya habéis recibido facturas, pero supongo que habréis visto diferencia con respecto a lo anterior, porque además suelen ser consumos bastante altos. Bueno, aquí he intentado valorar las ventajas e inconvenientes de la nueva normativa, que ha sido un poco desafortunada. El término de potencia, el fijo, digamos, de la factura, se ha abaratado. Eso lo podemos considerar una ventaja. Y los sábados, domingos y festivos se han convertido todo el día en valle. Es una forma que han intentado de fomentar el autoconsumo en temas de instalaciones fotovoltaicas. Yo creo que ha sido un error y de hecho están poniendo parches porque han visto que se han equivocado y que lo que han hecho, aparte de que se haya disparado la famosa subasta diaria, pues era bastante perjudicial para la mayoría de la gente, ¿vale? Eh, Respecto a las desventajas, pues los periodos y temporadas, los periodos horarios que son punta y las temporadas altas están muy penalizados en el consumo. En la cooperativa en Megara hemos tenido algunos socios que se dedicaban, por ejemplo, a la hostelería, que en julio han pagado pues 500, 600 y hasta 1.000 euros más que el año anterior. Yo creo que no se ha tenido en cuenta la realidad de muchas empresas. Se ha hablado mucho de los contratos, de cómo esto afectaba a las casas, pero no se ha hablado de cómo está afectando a las empresas, que en realidad hablamos de importes mucho más elevados y de consumos más altos y que se ven mucho más penalizados con todas estas modificaciones que hicieron el 1 de junio, ¿vale? mm, los periodos punta de lunes a viernes coinciden con el horario comercial o horario de producción. Antes el contrato industrial tenía 4 horas de punta al día, ¿vale? Que variaban en función si era invierno o verano, era por la mañana o por la tarde. Ahora mismo tenemos 9 horas de horario punta en contratos de más de 15 kilovatios y, y con un incremento de precio pues casi del doble, incluso en algunos casos, según el contrato que tengan, del triple. ¿Vale? Aquí voy a intentar daros unos pequeños consejos para ahorrar en la factura. Hay alguien que tiene un problema de conexión. Vale. En principio, pues hay que comparar los términos de potencia y energía. Ahí, por ejemplo, ahora muchas comercializadoras están aprovechando para dejar el precio de potencia anterior, que es lo que se ha abaratado, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado porque, bueno, está habiendo una vorágine de ofertas, aprovechando que toda la confusión está, las eléctricas se están lanzando a mandar ofertas que muchas veces no son tales, ¿sabes? Y ahí hay que estar un poco atentos porque mm, están haciendo cosas que no son muy éticas. De vender algo como que es muy bueno, pero en realidad no lo es tanto y muchas llamadas de teléfono, formalizas el contrato por teléfono y cuando te llega la factura te encuentras una sorpresa. El ajustar el consumo a la curva de carga en el tema de las empresas, pues, ¿en qué, en qué quieres que sea más concreto, Jesús? Buenos días. Pues en lo de que están haciendo cosas que al final no son verdad. Pues, por ejemplo, uy,
Hay mucho eco. Mira, me he encontrado gente que, bueno, pues como nosotros somos una cooperativa y digamos que casi somos más un servicio público que una empresa, gente que le han ofrecido, te ofrecemos a 9 céntimos el kilovatio todo el día y resulta que eso es la potencia nueva y hacen creer a la gente que eso es el precio del consumo, ¿vale? Están utilizando tácticas comerciales totalmente fuera de la ética, ¿vale? A lo que me refería. Y haciendo ofertas extrañas de, yo qué sé, te damos 100 euros porque te vengas con nosotros. Eh, Te vamos a poner el kilovatio a un precio que no, que estaría totalmente fuera del mercado y después resulta que ese precio no está contemplando los peajes, ¿vale? Te venden, te damos todo el día el precio a 10 kilovatios, a 10 céntimos el kilovatio hora. Y te ponen después en la letra pequeña, en la componente no regulada, con lo cual le tienes que sumar el peaje nuevo, ¿vale? Nos hemos encontrado, tanto con los socios como gente que nos consulta, con problemas de este tipo, ¿vale? Incluso están llamando a la gente diciéndole, te estamos llamando de tu compañía eléctrica, y es mentira. En fin, está viendo, no sé si alguno de vosotros ha tenido una experiencia de ese tipo, pero está a la orden del día, ¿vale? El Sobre au- todo, perdón Francisco, sobre todo lo que se está fomentando mucho es lo del tema de la tarifa fija, ¿no? Eso de siempre pagas lo mismo en tu factura, entonces te hacen como un estudio, por ejemplo, a mí lo hicieron en mi caso, ¿no? Y hacían una media del año anterior y pagabas como 80 euros, siempre fijo para que no subiera. Pero claro, entiendo que eso va en base también al tema de si estás en Tour o estás en Mercado Libre, ¿no? Porque eso tampoco se fomenta. Yo creo que el otro día en el telediario fue la primera vez que las comercializadoras o las energías recomendaron que la gente se pasara al mercado libre. O sea, y eso es que nunca dan información. O sea, ahí se tiene un desconocimiento total si soy tú, si soy mercado libre. Entonces, esa información, ¿por qué no lo fomentan más? Para que los consumidores tengamos una información más directa y mejor entendible, ¿no? Bueno, el mercado regulado solamente existe para contratos de menos de 15 kilovatios, ¿vale? Entonces, el mercado regulado, mm, pues es el mercado más sensible a todas las fluctuaciones estas de precios, ¿vale? Generalmente, a largo plazo, el mercado regulado en la mayoría de los casos suele ser recomendable, ¿vale? Es verdad que ahora mismo todo esto está disparatado y están anunciando medidas casi continuamente. Eh, el tema de las tarifas planas, me he encontrado también gente que ha acudido a cooperativa con regularizaciones después de 600 euros, porque te ofrecen, vas a pagar todos los meses, pero eso va vinculado en la letra pequeña a un consumo. Te hablan de tarifa plana, la gente piensa, tarifa plana, puedo consumir lo que me dé la gana. Entonces empiezas a consumir más, como todos los meses pagas lo mismo, no tienes ningún tipo de problema. Yo las tarifas planas estas las considero un poco... Engañosas. Exacto, exacto. Porque sí, tú pagas 80 euros al mes si consumes lo mismo que el año anterior. Pero normalmente cuando miras el precio del kilovatio es bastante más caro y si te excedes del consumo mm, te penalizan. Es decir, no es una tarifa plana real, ¿vale? Entonces, con esas cosas hay que tener mucho cuidado porque están todos los días inventando cosas para ver quién es el que engaña más, ¿vale? Si tú ahora mismo es como ahora te ofrecen un precio fijo todo el día, si el gobierno ha fijado esos peajes a la distribuidora, la comercializadora que te da eso le tiene que pagar a la distribuidora esos peajes. Si te está ofreciendo un precio fijo, pues lo normal, salvo alguna oferta extraña que hagan para captar clientes que pueda ser buena, lo normal es que te hagan una media que a ellos no les vaya a costar dinero, ¿vale? Porque si tú consumes mucho en punta y ellos te han dado
una media que es muy barata, al final ellos tienen que pagar a la distribuidora y a Red Eléctrica su parte, ¿vale? Que es lo que ha regulado el gobierno. Esto al Claro, final- por eso te comento, Francisco, que realmente el mercado regulado que tú dices que es más aconsejable, pero para lo bueno y para lo malo, porque cuando bajó aquella vez sí está recomendable, pero ahora que no para de subir, realmente creo que no es recomendable para nadie que esté en un mercado regulado, ¿no? la mayoría de la gente que estaba en el mercado libre también le han aplicado subidas de una forma o de otra, ¿vale? Algunos les ponen el precio el mismo que tenían, pero después le ponen ajuste de peaje, no sé qué, y le están cobrando la subida del peaje, ¿sabes? Ahí depende de la comercializadora con la que estés. De ahí ahora os voy a hablar después de las comercializadoras cooperativas, ¿vale? Como una opción más transparente, ¿vale? Ahora un poquito más adelante os hablaré de ella. El tema de optimizar la potencia, pues es una forma de ajustar el consumo. Esto, por ejemplo, en los contratos de menos de 15 kilovatios, pues hay ahorro, pero no es un ahorro brutal. Y en los contratos de más de 15 kilovatios sí que puede ser. Hay optimizaciones de potencia que pueden llegar a 3, 4, 5.000 euros al año, ¿vale? Que estamos hablando de mucho dinero. Tema de servicios adicionales, otra de las trampitas que están utilizando las comercializadoras. Es decir, te doy un precio de kilovatio muy bueno, pero te meto un seguro en el que vas a pagar X euros. Algunas veces son 5, otras veces son 7. El primer año te lo doy al 50%, el segundo te lo empiezo a cobrar. Y en empresas, pues yo he llegado a ver hasta 25 euros, 30 euros al mes de seguro, que muchas veces el que lo tiene no sabe ni que lo ha contratado, porque se lo han metido en el contrato y listo. ¿Vale? Y después aconsejamos siempre hacer revisión anual tanto de las optimizaciones como de la factura, ¿vale? Porque la mayoría de eléctricas en este aspecto, pues si te hacen la oferta dura un año, punto, en el mejor de los casos. Bueno, los términos, la potencia y la energía, yo creo que esto más o menos lo tendréis todo más o menos claro, ¿vale? Las medidas provisionales que se han tomado hasta el 31 de diciembre después de el cambio de ley, de que el mercado se haya disparado, yo creo que esto ha sido, vamos, creo no, estoy convencido de que es una guerra abierta entre las grandes eléctricas y el gobierno y los usuarios son las víctimas, los daños colaterales. Entonces, eh, el gobierno obligó a hacer todos estos cambios que le ha supuesto a las grandes eléctricas, que suelen ser las distribuidoras en la mayoría del territorio, a reprogramar todos sus contadores, a cambiar todos los sistemas informáticos, a una serie de reformas que incluso está dando muchos problemas porque a mucha gente no les llega la factura de la luz. Y yo creo que ha sido ahí un poco en plan, esto lo tenéis que hacer porque lo decimos nosotros. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las grandes compañías eléctricas? Voy a utilizar mi fuerza en la producción para disparar el mercado y un poco os voy a echar del gobierno incrementando la factura de la luz hasta niveles que la gente no pueda pagar. ¿Vale? Contra eso, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, pues redujeron el IVA al 10% en contratos de menos de 10 kilovatios, que para los hogares está bien, pero a las empresas en realidad esto, incluso aunque tengan contratos de menos de 10 kilovatios, el que le reduzcan el IVA pues no le supone nada porque ya se lo iban a desgravar. Sí que el jueves ya bajaron el impuesto eléctrico del 5,11 al 0,5%, ¿vale? Y han reducido los cargos del sistema, que eran los peajes estos que habían puesto en un inicio. ¿Qué pasa? Que esto, tal y como está la subasta y el mercado de futuros, hasta marzo de 2022 no tiene pinta de que el precio vaya a bajar y que esto se vaya a notar. Son medidas provisionales hasta el 31 de diciembre que entiendo que tendrán que prorrogar, ¿vale? Porque se nos avecina un invierno duro, bastante duro.
¿Alguna pregunta? Sí, que cuando piensas que se va a aplicar lo del 10% del IVA, Francisco, tenemos que esperar hasta marzo No, del no, no, no. 22. Lo del 10% se está aplicando ya en contratos de menos de 10 kilovatios. Otra cosa es que tú lo estés notando en tu factura. Claro, pero sobre todo porque como yo vigilo las facturas para ver si ese concepto ha bajado al 10%, porque yo no sé si seré una de las únicas privilegiadas que ha recibido la factura del mes de junio, ¿vale? A un solo mes la del mes del junio, porque la reclamé y me han dado de momento esa. Entonces, claro, lo que todos prevemos que nos vamos a pegar un susto brutal cuando recibamos la que realmente corresponde. Era un poco por saber estas cuestiones, porque dice que tienen ahí una bola, que facturación no se están haciendo y entonces, pues no sé, pero nos tienen totalmente desinformados y no nos están dando el servicio que mínimo que deberíamos de tener por aquello de que como usuario yo debo tener mi factura de forma, no te voy a decir a lo mejor mensual o bimensual como lo tienen algunos usuarios, pero sí al menos la información. Entonces no sé eso hasta qué punto se nos está omitiendo esa información. La unión de cooperativas, ¿vale? Porque en España hay unas 26 cooperativas como Megara, ¿vale? La unión de cooperativas, la unión renovable, ¿vale? Que es la unión de todas las cooperativas, elevó una reclamación, elevó una propuesta a las distribuidoras y al final la ley les protege en este sentido porque hay una ley antigua que dice que las distribuidoras están obligadas a dar una lectura real al año. Esa es la obligación que tienen. Y entonces, como están teniendo problemas con el tema de reprogramación de contadores y del sistema informático, y hay muchos contratos ahí que no están facturando, otros sí. Nosotros, por suerte, creo que solamente tenemos en la cooperativa 8 contratos atascados, ¿vale? Pero sé que en otros sitios está siendo la norma general, ¿vale? Aquí os he puesto una tabla que todo esto os lo pasaré, ¿vale? Con la reducción que han hecho que entró el jueves pasado, el día 16, ¿vale? Esto entró del tirón que hicieron. Lo del IVA era anterior, ¿vale? Ya las facturas, creo que lo del IVA entró en junio. Quizás facturas de julio ya deben de llegar con el 10% de IVA si son inferiores a 10 kilovatios. Sí, sí, sí me ha llegado, lo he comprobado y sí es del 10%, lo acabo de comprobar, Francisco, es correcto. Otra cosa es que el importe que hayas pagado con ese 10% sea igual o incluso superior a lo que pagabas antes, ¿vale? Esto han sido la reducción que han hecho de peaje y cargo del sistema que ha sido muy importante. De hecho, se ha allanado un poco, pero al precio de la subasta diaria, pues durante el invierno esto lo vamos a notar poco o casi nada, ¿vale? No es que... O sea, esto va a hacer que no sea un desastre total el invierno. Porque al precio que estaba el mercado, con el cambio de ley que había entrado en junio, hubiese sido, como yo digo, a mí me sorprende mucho que la gente no esté ya haciendo manifestaciones y moviéndose con este tema, porque, y sobre todo desde el mundo empresarial, porque las empresas están pagando una brutalidad más. Yo no sé cómo lo estáis notando vosotros desde el cambio del 1 de junio, si estáis recibiendo la factura, no estáis recibiendo la factura, pero la experiencia que tenemos es que se ha incrementado el gasto bastante, ¿vale? Bastante. Aquí tenéis un poco los porcentajes, en algunos casos han bajado hasta el 76% los peajes, el 85%, pero todo esto en realidad en la factura final con el coste tan elevado del mercado eléctrico va a hacer que sea menos sangrante, simplemente. No se puede esperar que esto suponga un ahorro, ni mucho menos con respecto al año pasado. Francisco, yo creo que el problema de esto es que las empresas no hemos recibido, yo hablo tanto como usuario doméstico como usuario de empresa, ¿vale? Entonces no hemos recibido la factura, por tanto yo creo que ya bastante tenemos encima con lo del tema de COVID, si podemos abrir, no podemos abrir, lo que podemos hacer, que no tenemos tiempo ni siquiera de mirar estas cuestiones. Yo creo que esto va a explotar en Navidades. Cuando ya tengamos todas las facturas, esto va a explotar en Navidades. Y sí se están haciendo manifestaciones a nivel de hogares. De hecho, el otro día en Telediario salió que ya alguna manifestación había, pero a las empresas es que no tenemos ese dato real. O sea, estamos aquí
asustado, arrinconado con otros grandes problemas que tenemos, como ya todos sabemos, y yo creo que esto va a explotar, pero espero que más pronto que tarde, pero como tú bien dices, de momento no tenemos información para poder explotar, como tú bien dices. Sí, en fin, aquí hay un problema bastante grave para las empresas, bastante más, en mi opinión, bastante más grave para las empresas que para los hogares. Aunque en los hogares el que utilice en invierno calefacción eléctrica también va a notar, pero bueno, los hogares al final no tienen un consumo muy elevado, con lo cual el que te suban el precio del consumo te puede repercutir, pero es que las empresas, nosotros las empresas que tenemos hemos llegado a tener mes de julio 1.000 euros más que el año pasado en un restaurante, ¿sabes? Que, que es una situación bastante complicada. Y ahí Pero sí, el gobierno ha ido poniendo parches, pero no, en realidad el problema que tenemos actualmente está en el mercado, ¿vale? El mercado no pueden manipular las grandes eléctricas como lo están manipulando, porque una vez que entra, aunque entrase un solo kilovatio de potencia de ciclo combinado, todo se paga al precio ese. Están haciendo un negocio brutal, brutal. Y ahí no sé, porque también hay normas europeas y, en fin, esto algo tienen que modificar para solucionarlo. El qué no lo sabemos todavía, porque ni ellos mismos lo saben, porque tienen que cumplir las leyes también, ¿sabes? Un poco de medidas de eficiencia que hemos ido aconsejando a los socios de la cooperativa, por ejemplo, ha sido el uso de temporizadores, ¿vale? Eh, el uso de temporizadores, pues en ciertos momentos, depende del tipo de negocio que tengáis, pero incluso lo hemos aplicado a refrigeración y las experiencias que hemos tenido han sido bastante positivas, ¿vale? De intentar, si tenéis cámaras frigoríficas o si tenéis alguna maquinaria, pues que en un par de horas de punta no salte, que normalmente eso aguanta y ya cuando entra el horario llano o el horario valle, pues que salten los motores y hagan el consumo, ¿vale? Eso ha funcionado bastante bien. Claro, hay que amoldarlo a cada caso y a cada circunstancia particular. Bueno, intentar amoldar el consumo a los periodos económicos es un poco lo que hace con el uso este de temporizadores. Ajustar la reactiva, que también se cambió la normativa respecto a la reactiva. Esto es solo para contratos industriales, ¿vale? Se pueden instalar baterías de condensadores y en algunos casos se puede ahorrar bastante la factura de la luz. La energía reactiva es una energía que producen los motores, los fluorescentes y cosas así, y que perjudica al sistema. Entonces, en los contratos industriales, si tus instalaciones tienen mucha reactiva, te penalizan, ¿vale? Y te están cobrando ahí un concepto por reactiva que se podría solucionar con baterías de condensadores. Haciendo una pequeña inversión se suele amortizar. Esto también hay que verlo en cada caso, ¿vale? Optimizar las potencias a los nuevos periodos, intentar ajustar a la nueva ley el tema de la potencia, mejorar la eficiencia de los aparatos eléctricos. Esto, sí. ¿Cómo se mejora la optimización? ¿Cómo se hace la optimización? O sea, yo puedo poner el periodo punta menos, el otro un poquito más, después otro un poquito menos. ¿Yo puedo hacer eso? Eso se puede hacer, pero con datos. ¿Por qué? Con los datos de los picos que tú hayas tenido en esos periodos. ¿Y eso dónde lo veo yo? ¿Cómo optimizo yo eso? El problema que tenemos ahora es que no tenemos datos de los nuevos periodos. Entonces, se podría hacer, eh, bueno, por ejemplo, la cooperativa esos datos los pone a disposición de los socios porque las comercializadoras pueden acceder a esos datos.
se puede mirar también a través de las facturas eléctricas, ¿vale? El problema es que ahora el ajuste hay que esperar un poco a que tengamos datos de los nuevos periodos, porque si no tenemos datos no podemos hacer las optimizaciones, ¿vale? Vale, entonces, pero entiendo entonces que yo puedo poner en la punta 10 kilovatios, en el P2 puedo poner 15 y en el otro puedo poner Sí, 8, ¿no? sí. Incluso yo tenía... Es que habían dicho que la nueva normativa no se podía tener 10, 15, 8, 13, 20, tal, que no se podía tener. Entonces, claro, me lo estás diciendo ahora y eso me alegra porque ahora yo puedo optimizar de acuerdo con los periodos que tengo. El periodo 6 siempre tiene que ser el más alto, ¿vale? Que es el más barato. Eso sí que es Eso antes no existía, pero antes sí que podías poner... Por ejemplo, nosotros teníamos un socio que tenía una fábrica de pienso que tenía 68 kilovatios en los 3 periodos y el periodo que iba de 12 de la noche a 8 de la mañana, en el histórico que teníamos los últimos 4 años, no lo había utilizado nunca y podía contratar 3 ahí y ahorrar 1.800 € solo con eso, Vale, ¿sabes? entonces, si yo tengo el máximo mío en 20, es un Sí. ejemplo. Si yo tengo 20, yo puedo poner 13. Ahora tiene que llevar una correlación en el que el P6 sea el más alto, Sí, ¿vale? por eso digo, yo puedo poner Pero sí 13. que puedes poner potencias diferentes en los periodos, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, de acuerdo. Eso sí que se puede hacer. Hay subvenciones para autoconsumo. La Junta de Andalucía está dando subvenciones hasta el 40% para el autoconsumo fotovoltaico, que con estos precios que tenemos ahora, pues se hace súper interesante, ¿vale? Y está también la posibilidad del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas, ¿vale? El autoconsumo compartido, ¿cómo se hace? Pues las leyes de autoconsumo que salieron en octubre del año pasado permiten compartir una instalación de fotovoltaica con contadores que estén a menos de 500 metros a la redonda, ¿vale? Entonces, esto en polígonos industriales o dependiendo de qué sitio, pues se pueden buscar fórmulas para que la instalación esté en el sitio mejor orientado o en la cubierta que más nos convenga a todos y repartirlo, ¿vale? Es una fórmula que de momento se ha utilizado muy poco porque la gente la desconoce, pero que existe, ¿vale? O yo qué sé, si tengo una cubierta en el polígono, lo puedo compartir con mi casa o lo puedo compartir con mi familia o en fin. Es una de las fórmulas que todavía no se ha puesto en práctica porque la gente no la desconoce. Bueno, que no se ha puesto en práctica, que no se está utilizando demasiado por falta de información, pero que existe, ¿vale? Y el tema de las comunidades energéticas va un poco más allá y se están haciendo algunos pilotos en pequeños pueblos y está funcionando bastante bien, que es crear una especie de asociación o cooperativa que sea dueña de la instalación y nos la repartimos entre todos, ¿vale? Porque muchas veces una de las realidades que no se ve en el autoconsumo es que hay gente que a lo mejor no puede hacer autoconsumo porque no tiene cubierta, porque su cubierta no está bien orientada, porque tengo delante un árbol gigantesco que me está dando sombra todo el día y esta nueva fórmula pues permite ir salvando esos problemas, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda respecto al autoconsumo, alguna pregunta. Continuamos. El autoconsumo va a ser casi una obligación de aquí a poco, ¿vale? Las amortizaciones cada vez son más rápidas y bueno, es una cosa que casi todas las empresas deberían de ir planteando y teniendo en cuenta, sobre todo porque con subvenciones entre el 35 y el 40%, pues se amortiza bastante rápido. También ya está la ley de compensación de excedentes, que digamos te pagan por el sobrante de energía que tengas.
Sí, nosotros estamos detrás de la de Rayo Molino. Las comunidades energéticas es un autoconsumo compartido, pero con un matiz también de ir, digamos que de lo que vaya generando la comunidad, pues se vaya buscando eficiencia energética, se vaya buscando incluso algún tipo de política social, pues yo qué sé, vamos a intentar del beneficio que salga de la instalación, pues cambiar el alumbrado público a LED o cosas de este tipo, ¿vale? Normalmente detrás de las comunidades energéticas suele haber un ayuntamiento. Pero vamos, eso no quita que se pueda hacer autoconsumo compartido entre empresas y que se pueda hacer alguna comunidad energética entre empresas que estén. En esto, el tema del autoconsumo, hay que quitarse un poco el chip que todos tenemos de lo mío es mío para mí, porque muchas veces es contraproducente para todos, porque la compensación solamente te la hacen sobre el consumo que tú hayas tenido. Entonces muchas veces estás regalando cosas, estás regalando energía que produces a la distribuidora cuando en realidad podrías estar beneficiándose de tu vecino y viceversa en ciertos momentos, ¿vale? Aquí tenemos que intentar cambiar un poquito el chip, ser más colaborativo, porque va a ser beneficio para todos, ¿vale? Ahora os voy a hablar un poquito de las eléctricas cooperativas que no sé si las conocéis o no, ¿vale? Todavía en Andalucía son bastante desconocidas. Estamos nosotros funcionando por aquí un poquito. En Cataluña y País Vasco sí que ya están bastante implantadas. De hecho, la cooperativa catalana tiene alrededor de 100.000 contratos ya, que es una eléctrica medianita, y la cooperativa vasca alrededor de 15.000, ¿vale? Eh, en toda esta vorágine que hay ahora y todos estos cambios han salido varias veces en televisión gente hablando de este tipo, de este modelo, que es un modelo de comercializadora, pues en el que no hay el ánimo de lucro de cualquier otra comercializadora que sea una empresa privada, ¿vale? Digamos que aquí los clientes son los dueños de la empresa y tiene, pues eso, los socios de la cooperativa pues pueden participar en la Asamblea General de Socios. Hay un consejo rector que es el que se encarga de llevar a cabo las directrices de garantizar que la gerencia realice las directrices que se den en la Asamblea General, ¿vale? Las cooperativas son mucho más transparentes, suelen hacer asesoramiento profesional de lo que hemos hablado antes de optimizaciones de potencia, de aconsejar, de pelearse con la distribuidora a la hora de cualquier problema, ¿vale? Y en las cooperativas siempre tratas con personas que además saben de lo que hablan, no tratas con gente que la han puesto ahí a coger el teléfono y que, en fin, les hablas y muchas veces no saben ni de qué le estás hablando, no tienen información, te dan dos capotazos y vuelve a llamar y otra media hora de musiquita para que te atiendan, ¿vale? ¿Conocíais las cooperativas? ¿Queréis que os... Sí, sí, ilústranos, Francisco. Y sobre Vale. todo también conocer si los socios tienen conocimientos o son simplemente como, no sé, que nos cuentes un poquito si eres tan amable. Los socios son cualquier persona que tenga un contrato eléctrico. Hacerse socio de una cooperativa vale 100 euros, no ponen permanencia, son reembolsables en caso de baja y es un modelo de compañía eléctrica totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Yo siempre digo que después del mercado regulado, las cooperativas es la otra opción por transparencia, ¿vale? Ahí en la cooperativa estarán mejor o estarán peor, pero nunca te van a engañar, ¿sabes? Es un poco la filosofía. Y después las cooperativas pues te ayudan en muchos trámites que normalmente otras comercializadoras no te van a ayudar, en solicitar acometidas, cambios de titular, sí que es algo
Alguien se despide. Vale. Altas nuevas. La cooperativa siempre va a intentar tener la mejor tarifa para sus socios. Todo el mundo tiene la misma tarifa. No hay una tarifa especial para uno y otra para otro, ¿sabes? Aquí se sube o se baja en función de... es un poco parecido al mercado regulado, ¿vale? Reclamaciones a distribuidoras por problemas, pues yo qué sé, de subidas de tensión, de suministros deficientes, de que te están haciendo lecturas estimadas. Esas reclamaciones las hacemos, aunque ahora mismo no te echen mucha cuenta con todo el problema este que tienen la bola famosa esta. Pero bueno, las compensaciones de excedentes de autoconsumo es otro de los caballos de batalla, que una vez que tú has montado tu instalación fotovoltaica y has hecho ahí una inversión, ahora la distribuidora intenta retrasarte la compensación de excedentes todo lo que pueda, porque a ellos no les interesa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahí estamos encima, ayudamos con las optimizaciones de potencia y con las optimizaciones de contrato. Hay muchos casos en los que a lo mejor, sobre todo en empresas y tal, a lo mejor te interesa dar el salto de 2.0 TD a 3.0 TD, subiendo la potencia un poquito y vas a ahorrar dinero, ¿sabes? Todo ese tipo de asesoramiento lo hacen las cooperativas, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto. El funcionamiento es muy ágil. Necesito subir potencia porque tengo problemas. Pues, normalmente los trámites los hacemos súper rápido. ¿Alguna preguntita sobre esto? Y el tema de, bueno, el siguiente paso que es ya el de las comunidades energéticas, pues bueno, en tema empresarial, yo creo que se podrían hacer cosas en polígonos industriales y se podrían hacer cosas también a nivel local, ¿vale? Estad atentos a estos movimientos porque serán bastante interesantes. Esto todavía hay como un limbo legal porque lo que se están haciendo son casi pilotos, tanto Arroyomolinos como Monachil, como la primera comunidad energética que se hizo en Castilfrío de la Sierra, que promovió Megara con Red Eléctrica. Y bueno, son pilotos que todavía no están, eso, ni la legislación ni el funcionamiento está, pero bueno, vamos ahí y es una opción que en el futuro será bastante curiosa. Os dejo mis datos de contacto. Si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, me puede llamar, me puede mandar un correo electrónico, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que se ha hablado. Si me permite, Francisco, que nos puedes hacer una recomendación sobre hoy en día, tanto, bueno, en este caso comercializadoras, que puedan ser más o menos aceptables o no sé, o como le dice todo el mundo. Yo me quedo con Endesa porque por lo menos es comercializadora y distribuidora y no sé, o sea, ilustrarnos un poquito si no te pongo en el Hombre, compromiso. yo os recomiendo que contactéis con las cooperativas, ¿vale? Megara es una cooperativa, hay muchas más, nosotros estamos aquí en Andalucía, estamos además enfocados, bueno, yo estoy en Aracena, estamos trabajando desde aquí y tenemos ya socios por toda Andalucía y bueno, pues eso, el tema de la cooperativa, el hecho de que no ponen permanencia, el hecho de que tú formas parte de la compañía, pues es una transparencia que no vas a tener en ninguna otra comercializadora, ¿sabes? Que, bueno, por contactar con ella y ya sea con Megara o con cualquier otra, pues no tienes nada que perder y a lo mejor sí que te pueden ayudar de forma transparente, ¿vale? Porque en las otras eléctricas ya vemos que es un poco la ley de la selva. Puedes tener suerte y que te hagan un contrato bueno,
pero tal como está evolucionando esto ahora mismo, lo que es bueno, lo que era bueno el miércoles pasado, el jueves ha podido dejar de serlo, ¿sabes? Porque si la mayoría de estos casos te están haciendo firmar un año de permanencia con un precio. Y como se están tomando muchas medidas, el gobierno está haciendo muchas modificaciones, si tú has cerrado ese precio hoy, mañana puede que no sea bueno, o puede que sí, pero es mucha incertidumbre, ¿sabes? Y ahí en ese aspecto, pues digamos que la cooperativa se va moldando a los cambios que van viniendo, ¿vale? Es un poco como el mercado regulado, pero también para empresas. El que tiene contratos domésticos puede acceder al mercado regulado, pero los contratos industriales no tienen esa opción. ¿Puedo hacer una pregunta, Francisco? Sí, Vamos viendo que los precios que cambia el gobierno son peajes. sí, El peaje le afectará a todas las comercializadoras, incluidas. exacto. El tema es, Entonces, si nos sí, lo cambia una comercializadora cualquiera, vosotros también lo comercializáis. vamos a ver, el tema es, por ejemplo, ahora el gobierno ha reducido el peaje. Si tú tenías firmado un precio fijo, esa reducción de peaje te la pueden aplicar o no, ya ahí depende de la comercializadora. No sé si... Y también vosotros lo podéis hacer. Sí, no, la cooperativa el cambio ese lo va a aplicar, lo ha aplicado ya automáticamente el mismo día que entró en vigor. Todos los demás son la selva menos la cooperativa. Perdón, es que te oigo muy bajito, Jesús. Que todos los demás son la selva menos Exacto. la cooperativa. La lo hace bien, los demás no lo hacen bien. No, no es que los demás no lo hagan Es bien. que, es que es lo que están mencionando. Que vosotros sí lo aplicáis, pero los demás no lo van a aplicar. Los demás no lo sabemos. Pero Porque el que puede haya ser firmado un que- contrato con un compromiso de un año a un precio cerrado, ese precio incluye pero peaje, incluye el precio de la energía, incluye todo, ¿sabes? no, Entonces, no, porque si sube el peaje, lo pueden subir. Y si lo bajan, lo pueden bajar. sí. Otra cosa es que lo quieran hacer, ¿vale? Igual que la cooperativa. No, la cooperativa lo va a hacer seguro. Claro, 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 claro. Ya está. Es como el mercado regulado, ¿vale? Tú tienes, Vale, vale. hablo de los domésticos, tú estás en el mercado regulado, la bajada de peaje se te va a aplicar automáticamente. Si estás en el mercado libre, dependerá de tu comercializadora y de lo que tú hayas firmado, ¿vale? Ya. Es igual que al contrario, en el mercado regulado, toda esta subida del mercado mayorista se te aplica automáticamente y en el mercado libre pues se te puede aplicar o no dependiendo de la comercializadora que estés y dependiendo de la fórmula y de lo que hayas firmado, ¿vale? Pero si no sé qué experiencia has tenido tú con la eléctrica, pero yo anteriormente que era también empresario y tenía tiendas de muebles y electrodomésticos, mi experiencia con las comercializadoras siempre fue muy negativa. De hecho, eso es lo que me impulsó un poco a meterme en la cooperativa, porque veía que era una cosa necesaria, ¿sabes? Siempre te volvías loco, te hacían una oferta que duraba un tiempo, después a lo mejor acababas pagando más caro de lo que tenías en Endesa y todo ese... Muy bien. Entiendo que a la mayoría os habrá pasado. ¿No crees que puede ser más de que el comercial no sea un tío honesto más que la propia comercial? La mayoría de las comercializadoras que tienen comerciales que no son honestos lo saben. En muy poquitos casos van a tener ese desconocimiento, pero a ellos les beneficia porque al final, mira, tengo gente en la cooperativa que le están llamando diciendo que le llaman de su compañía de la luz. Nosotros en la cooperativa somos poquitos y todo el mundo que está sabe quiénes son los que están en la cooperativa. Si te está llamando una persona que no conoce, pues ya sabes que hay algo raro, ¿no? E incluso nos ha llegado también gente que estaba en Endesa, no, es que me llamaron y me dijeron que me llamaban de Endesa y me han cambiado de compañía. Cosas de ese estilo están a la orden del día. Comerciales, las costas de venta que hay. ¿Cómo?
Esas son las fuerzas de venta que hay. Y hoy te están vendiendo luz y mañana te están vendiendo patatas porque están vendiendo colchones. Sí, sí, sí. Sí, pero en el caso de la luz es muy fácil engañarte. Claro, pero que ahí no tienen escrúpulos, que es que sencillamente Ya, están ya, haciendo contratos dependiendo de cómo les vaya. Eso, exactamente. Que es un sector de un servicio esencial que, por desgracia, hay muy pocos escrúpulos. Entonces, Lo cual me refuerza de que son los comerciales los que hacen malamente los trabajos y no las comercializadoras. Los comercializadores el precio, y si yo te digo que te voy a dar un precio cuando en realidad el precio, al final el que te está engañando es el comercial, no la comercializadora. hombre, si tú le dices a tu comercial que como engaña a una sola persona, está automáticamente en la calle, yo entiendo que no lo hace. Claro, pero lo que estoy diciendo es que son fuerzas de venta, que las fuerzas de venta se manejan por Ahora, si tú le dices a un comercial, si le colocas esta tarifa a alguien, te doy X euros por cada contrato. El comercial, Antes hablabas de los servicios adicionales. sí, Los comerciales cobran por servicios adicionales. claro. Y por la tarifa que te coloquen. Sí, pero aparte de eso cobran por los servicios adicionales. Entonces, cuanto más servicios adicionales te pongan, aunque sean incluso contraproducentes el uno con el otro, pues sencillamente seguirán cobrando dinero y ya está. Pero es que lo que le importa es el Sí. dinero. Sí, pero lo que te digo, Jesús, ahí está el tema de la comercializadora, de que si tú le estás diciendo a un comercial, si le aplicas esta tarifa que es buena, te pongo un ejemplo, 10 euros de comisión. Y si le aplicas este y le metes 3 servicios adicionales, te doy 100 euros. La comercializadora está sabiendo que ese comercial va a ir a por la comisión de los 100 euros y que eso que está dando no es bueno. Es que culpar al comercial, nosotros tenemos algunas colaboradoras en la cooperativa y si yo detectara a alguien que está haciendo prácticas de ese tipo, aparte que la cooperativa solamente hay una tarifa, pero yo qué sé, que está engañando a alguien o que está haciendo cualquier cosa de ese estilo, inmediatamente deja de ser colaborador de la cooperativa. Ellos saben que se hace, Endesa sabe que tiene comerciales engañando y las comercializadoras que tienen ese tipo de perfil lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Se nos han dado casos hasta de gente que le han llamado y le han cambiado de compañía sin su consentimiento. Es decir, como tú has dicho, Jesús, esto es la selva. Nosotros en la cooperativa, cuando llega alguien, oye, que has dado de baja, sí, porque me han hecho una oferta, vale, perfecto. Pero algunos te dicen, no, pero si yo hablé con alguien por teléfono y le dije que no. Y la explicación que dan en Endesa cuando le piden explicación, no, es que algunas veces el comercial pone que sí, que has dicho que sí, te cambia y cobra la comisión. ¿Eso qué explicación es? Ahí la compañía es responsable de que eso no suceda. Y te puede suceder una vez, pero es que, no, es que lo normal es que suceda muchas veces. Yo, por ejemplo, cuando cambio de compañía, me llama la compañía para certificar o corroborar que lo que estoy firmando sí, Que te llama, ¿no? claro. Hay casos, nosotros, por ejemplo, Es llamamos. una verificación de lo que yo he firmado. Yo no sé si el resto de los participantes escuchan a Jesús, pero es que yo llevo un rato que es que prácticamente no se le escucha nada. Bajito, sí. No se le oye. Estamos interpretando las preguntas a través de Francisco, ciertamente. Exacto. Digo, pensaba que era yo sola, pero Yo lo veo escucho que muy bajito, Claro, pero lo es que escucho. tengo mala cobertura, disculpadme. vale, vale. Pues si no hay ninguna consulta más, Francisco, podemos ir despidiéndonos. No sé si hay alguien más que tenga que hacer alguna consulta. Pues entonces, si te parece, entiendo que has finalizado tu exposición, ya veo la última diapositiva y demás. No obstante, podemos aprovechar porque me da la sensación de que ha sido bastante interesante. Cuando yo os mande el cuestionario, si entendéis que hay algún, como dije al principio, algún tema que os gustaría que tocásemos o incluso alargar este, ¿no? Algún apartado o algo que se os haya quedado, que entendéis que se puede hacer un monográfico,
Pues nada, pues estaremos encantados de atender esas peticiones. Y a todos los que se han conectado, si queréis que desde la cooperativa os miremos vuestros suministros sin compromiso de ningún tipo, pues tenéis mis datos, podéis hacer llegar alguna factura si es que os llegan en algún momento. Y nada, Todo lo que sea por mejorar, pues bienvenido es. y al menos al menos os diremos transparentemente si lo tenéis bien o no, o lo que se pueda mejorar y demás, independientemente que después queráis participar en la cooperativa o no. Pues nada, pues dicho esto, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, un saludo.